Buenos días a todos. Hoy os quiero contar un pasaje que se llama El maestro, el elevo y la hora arrobada. Un día un mancebo de cerca de 40 años, bien vestido, está caminando en la calle, se está yendo por su casa, ve a un viejo, lo vio conocido. Dijo, maestro Cohen. El viejo lo está mirando. Sí, soy yo, dice el maestro Cohen. Y hay mucho que no somos, ya no estoy laborando hay años. Dice, ¿dónde me conociste? He dicho, de no conocer, dice, ¿tú me estás conociendo a mí? Te voy a decir la verdad, uno que soy más aedado, y dos, dicho, eleví, no sé, cientos y cientos, puede ser miles de elevos. Estoy muy contento que me conociste, dicho, que avise viejo, ya, no, dicho, estás de enamorar, dicho, qué recuerdos que tengo de ti, sí, dicho, merci mucho. ¿Tú cuál lo haces? No te vas a creer, dicho, yo soy también maestro. Sí, dicho, doy lezones en las escuelas muy reducidas. Sí, dicho, no lo sabes esto, dicho, que yo me hice profesor como a ti. Achaques de ti. Fuiste una experiencia de enamorar para mí. Sí, ¿verdad? Sí, dicho, fuiste la inspiración mía, inspiración, ashra'a, ilham para mí. Dice, sí. Dice, porque yo en mi vida no conocí una persona como a ti. Se me hace mucho. No te estás acordando, dice nada, ¿no? Sí, puede ser un pasaje que te vas a acordar. Antes años, lo que estoy contando puede ser ya pasaron 30 años. Ah, sí. Dice, te estás acordando un caso que en la clase una criatura dijo, profesor, maestro, dijo, me robaron la hora nueva, una horica de enamorar. Dijo, sí, dice, me estoy acordando. Sí, dice, me estoy acordando. ¿Cuál te estás acordando? Me estoy acordando, dice, que vino un elevo, empezó a gritar, dijo, maestro, me robaron la hora, que esto, que aquello. ¿Y cuál hiciste tú? ¿Te acuerdas? Sí, dice, yo dije a todos, a la ventana, no había muchos elevos aquel día. Ya empezó el en verano, tenía unos 20 elevos. Sí, dice, ¿verdad? Dice, les dije, a la ventana todos, a voltavos, las dos manos, cerrar los ojos, bueno, dice que yo va detrás de vosotros, va a mirar a las aldiqueras vuestras. Ningunos no dijeron nada. Y yo dije, pasé este modo, sin meterme, no tenía menester de meter la mano en la aldiquera, porque de afuera se ve. Parece que no me estoy acordando si tiene una criatura, dice. Topí la hora. Sí, me estoy acordando, dice. Y la llevé, dice, caminé a la mesa mía, dice, asentavos, puedes abrir los ojos, dice, todos se asentaron. Lo llamó al elevo, dice, Levi, aquí está la hora tuya. Dice, merci mucho, dice, yo que sepa, dice, ¿quién me la robó? ¿Quién es el ladrón? No, dice. Uno dice, nos vamos a olvidar de esto hoy. No hubo ni ladrón, no hubo ni hora, ni se robó, ni nada. Somos amigos aquí y no, sí, no, dice, yo vile, no sé. Y este modo dice, sí, dice, me estoy acordando, dice, ahora me acordé que todos se sentaron, no dijeron nada. Os quiero decir una cosa, profesor, maestro, querido maestro. Tú ya sabías que yo robé la hora, ¿no? No, dice. ¿Cómo no supe? No, dice, yo también. Para no mezclarme en esto todo, quería estar justo, yo también me tapé los ojos. Y cuando tapé la hora, dice, a centavos, dice, y torné, y llamé a la criatura, por no mezclarme. ¿Tú eras? Sí, dice, no, dice, la criatura vino a la clase, este elevo vino que es muy buen amigo mío, lo quería mucho bien, me vino con una hora que tanto yo deseé, me deseó que yo no soy ladrón, tanto me trabó. No sé, en un segundo la desperacé, la guadrí. ¿Y cómo te puedo remediar, dicho maestro, que tú aquel momento, si decías a todos que yo arrobí,
Mi vida se iba a ser una desgracia. No iba a poder más empezar. Las criaturas se iban a rabiar con mí. Todos se iban a burlar de mí. Ama tú, sos el héroe mío, héroe, Kahraman, el gibor mío. No me voy a olvidar. Yo aquel tiempo pensé que esto es justo de hacer criaturas de, ¿cuántos eras? 8, 10 años. Dijo, sí, no sé cómo remerciarte, merecí mucho. Dijo, aquí tengo el auto, ¿vos puedo llevar? No, dijo, va a hacer unos cuantos compras, va a mercar 2, 3 cositas, va a tornar a casa, no vivo lejos. Dijo, maestro, este es el número de teléfono mío, si tienes una cosa menester, me puedes telefonar, puede ser, va a hablar con mi mujer, si quieres un día venir a comer con vosotros. Tanto me hizo horroroso de verte, no puedes imaginarte. Yo también, querido, al vernos, y se partieron. Este consejo lo que debemos de empezar, que un maestro, una maestra, un maestro, un profesor, profesora, son muy importantes en la vida de un elevo, muy importantes. Ellos son todos, porque el elevo pasa más horas con ellos que la madre y el padre. Que el mamá, papá ya viene en la noche, el día entero pasó con el maestro. Que el maestro bueno puede hacerte volar, te da una confianza, te hace consentir como un prince, como un rey. Ama hay también unas maestras y maestros que te pueden consentir muy mal, que no vales nada, te hacen consentir este cadarico chico, no puedes ni empezar, no tienes ganas de nada, en vez de no quieres irte ni a la escuela del espanto, lo que te van a decir, te van a rebajar. Esto es la diferencia de buen maestro, buena maestra y de malos. Y hemos pasado de todos. Yo también pasé en mi vida una maestra tan mala y un maestro de enamorar y no sé cómo pasó, maestra me malogró la vida y de mucha gente, ama. Ella fue la maestra y esto fue. Por modesto, es muy importante que tengamos este mazal de tener unos maestros muy buenos que nos den esta fuerza para abrir las alas y poder volarnos al futuro, a la mañana y hacer todo que podemos ser buena gente, que tenemos confianza en nosotros y pasemos una vida buena y daremos buena vida a todos. Al vernos.